eta bain eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Gaur espero dut koronavirusari buruz zerbait gehiago jakingo dugula hitzaldi honen ondoren. Horretarako Mati dugu gaur. Denak ezagutzen duzuen eta hauetako asko zeintzeaz gain hitzaldi hau aurrera eramatearen bultzaile nagusia izan da. Bueno, eskerrik asko, muchas gracias a todos por venir. Lo que esperamos después de esta charla es que sepamos algo más sobre el coronavirus, ¿no? Que está ahora muy al pil. Para ello tenemos hoy entre nosotros a Mati, ¿no? Todos le conocemos y aparte de cuidarnos muy bien a todos, cosa que doy fe, pues es ha sido la principal impulsora de que esta charla se lleve a cabo, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, creo que Unai va a hablar un poquito de un poco a nivel del ayuntamiento lo que nos ha llegado y luego pues Mati dará la charla y sin más preámbulos, Unai, cuando quieras. Vale, arratsaldeon guztioi. Bueno, muy breve, antes de dar el paso a Mati. Al final, un poquito de mi parte aquí es porque, bueno, sois muchos los que a nivel municipal, dentro de nuestra actividad diaria de polideportivo, Castola, etcétera, estáis preguntando un poquito qué pasa con Zuia o cómo está Zuia dentro de estas un poco medidas que están tomando en el resto del territorio, principalmente en Gasteiz. Y muy brevemente un poco, bueno, pues trasladaros que en principio, bueno, todo lo que es en el municipio de Zuia está normal, es decir, el desarrollo de las actividades que se realizan en el municipio, bien sea en la zona deportiva o bien sea en otros ámbitos, y Castola incluido, están dentro de la normalidad, que estamos en continua comunicación con el resto de administraciones y en el momento en el que, bueno, pues si tuviese algún tipo de medida especial, pues lógicamente se comunicaría a la ciudadanía en los diferentes medios y estaríais enterados, ¿vale? Pero hasta el momento esperemos que, bueno, en principio no tenemos indicios de que vaya a ser de manera inmediata ni nada. En Zuia, de momento, la normalidad la que reina, ¿vale? Sin más, tampoco quiero alargar más, doy paso a Mati, ¿vale? Después de un poco su explicación, sí que da la posibilidad de que hagáis en la medida posible las preguntas que os surjan, pero un poco teniendo en cuenta todos que sea factible salir aquí antes de las 11 o 12 de la noche. Entonces, que sean preguntas un poquito, en todo caso, concisas y bueno, intentará Mati responderla. Vale, y es bai. Bueno, lehenengo eta behin barkatu ahotsagaitik, baina fonia daukat, uste dute egun hauetan hitz egin du gehiegi, eta horrela nabil. Baita ere, aukera dago estula potente bat izateko, baina bueno, saiatuko naiz ez egiteko ridículo handi bat. Bueno, decía que perdonéis la voz, todos los que me conocéis ya sabéis que no es mi voz de cazalla habitual y que pasa que tengo una fonía, pues seguramente porque estos días llevo hablando mucho. Se ha movido esto. Bueno, este caso un poquito más. He hablado bastante y entonces al final la voz se me afecta y también es posible que tenga un ataque de tos, pero con salir y entrar pues se va pasando. Cuando hablé con Nerea de la posibilidad de hacer una charla sobre el coronavirus era porque yo tenía la sensación cada vez mayor, tanto en la consulta de Osakidetza como en la calle, como en los medios donde yo me muevo, de que había en evolución un miedo muy denso, muy oscuro, que no dejaba ver las cosas con claridad. Y además que había toda una especie de campaña de la desinformación fomentada sobre todo por algunos medios de comunicación que también iba cada vez poniéndose más complicada y más difícil de diferenciar qué era cierto, qué no era cierto, qué cosas había que hacer, qué cosas no había que hacer y sobre todo que iban invadiendo nuestra individualidad y nuestro colectivo prácticamente sin poderlo corregir de alguna manera. Antes de todo sí que os quiero aclarar que esa iniciativa que tuvimos Nerea y yo lo hacemos en nuestro nombre porque me parece importante que deslindéis mi papel como médico de Osakidetza de lo que hoy podamos hablar aquí.
Hay una parte que intentaré que sea solamente hablar del virus, de lo que sabemos del virus, de qué se puede hacer con el virus, que es algo que se comparte en la comunidad científica y también en las sociedades que han conseguido analizar las cosas con tranquilidad. Y hay otra parte que es más ideológica, pero que a mí me interesa también, que es hablar de la utilización del miedo en la sociedad y cómo cada vez más hay poderes que intentan penetrar con el miedo entre nosotros de manera que nos condicionen y que no sepamos a ciencia cierta dónde nos movemos y por qué suceden las cosas. Es importante, yo creo, que con este tema hablemos de datos contrastados, ni de opiniones, ni de percepciones, ni de lo que dice un experto que acaba de llegar de no sé dónde. Yo creo que ya hay bastante información, sobre todo porque el virus nació en China, y si algo tienen los chinos es que han sido muy capaces de plantear una estrategia y una estrategia eficaz. Ese virus nació dentro de una familia mucho mayor de virus que ya se conocían, pero que habían sido virus que se habían comportado de manera diferente. Habían contagiado a una parte pequeña de la población con enfermedades graves y se habían autolimitado, por decirlo de alguna manera. Eso habéis oído, el SARS y el SARM, que aparecieron hace unos años en China. Pero esta última aparición de esta última variante del coronavirus se dieron cuenta de que funcionaba de otra manera, que no se autolimitaba, sino que exponencialmente se iba contagiando y iba creando cada vez más personas contagiadas. El virus parece, y eso parece también que está ya demostrado, que aparece en los animales salvajes, con los que convive sin ninguna complicación, pero que en los lugares de la Tierra donde los animales salvajes son utilizados en la vida habitual, al final pueden pasar a los seres humanos. Eso también nos hace pensar en cómo hemos invadido todos los ecosistemas. Los animales salvajes ya no tienen espacio, y eso de aquí creo que cada vez somos más conscientes de lo que nos está pasando en nuestros bosques, pero tampoco en China tienen espacio. Y entonces esa convivencia en la que el ser humano marca las reglas, al final yo creo que los animales también se cobran la factura y nos transmiten estas enfermedades. Los síntomas comunes, ¿cuáles son? La tos, la fiebre, el malestar general, el dolor de articulaciones, exactamente los mismos síntomas que cualquiera habéis pasado, que habéis pasado la gripe y habéis sentido. En los casos más severos, exactamente igual que con la gripe, puede llegar a aparecer una neumonía. La neumonía tiene otra sintomatología mucho más aguda y sobre todo es la percepción de estar muy enfermo. Yo creo que eso es importante también remarcarlo. No tenemos que estar diciendo continuamente las médicas y los médicos que estéis enfermos porque nosotros lo digamos. Es que cada ser humano tiene su capacidad de percepción de su propia salud y detecta, si se deja y si escucha su cuerpo, se deja saber cuándo está realmente enfermo y cuándo hay una enfermedad que le está condicionando y le está produciendo una falta de salud importante. Hasta ahora, los datos que existen, y en China hay que recordar que ha habido millones de personas afectadas, los datos que se conocen de mortalidad es que se mueve entre el 0,7 y el 3%. Y esta variabilidad depende mucho de las poblaciones a las que afecta. En una población muy envejecida, posiblemente hay más mortalidad que en una población más joven. Esta mortalidad que continuamente se ha puesto en cuestión, hace poco oí otra vez en ETV que había una cantidad de fallecidos que no se esperaba, no es real. Se está falleciendo la gente que se espera que fallezca. Pero es que se espera que fallezca con coronavirus o sin coronavirus. Son personas que tienen una salud ya muy complicada o que están a la parte final de su vida y que tiene que haber siempre una causa que desencadene el final de su proyecto de vida. En cuanto a la morbilidad, ya hemos dicho que afecta, por eso nos hemos empeñado un poco antes en que las personas mayores os pusierais un poco delante para no estar tan amontonados, porque sí que es cierto que la separación favorece que no se transmita el virus. La mayor morbilidad, que es la gravedad de la enfermedad, aparece en las personas de edad avanzada y en las personas que tienen o la inmunidad baja, que es sobre todo las personas que están en tratamiento oncológico o que tienen otras enfermedades paralelas a la infección. Sin embargo, también se ha demostrado, sobre todo en China, vuelvo a repetir, que al principio, si os acordáis, se demonizó al gobierno chino. Se dijo que eran unos absolutos fascistas, que confinaban a la población, que controlaban los movimientos de sus ciudadanos y ciudadanas,
pero también es cierto que tienen una sociedad y una cultura completamente diferente a la nuestra y que aunque haya muchas cosas criticables, en esta crisis han hecho lo que podían hacer y lo han hecho bien, porque han conseguido contener una enfermedad que para ellos era una enfermedad complicada. Luego veremos si es en realidad una enfermedad complicada para nosotros, pero para ellos lo era y han conseguido paralizarla. Pues los chinos, con sus análisis epidemiológicos, han visto claramente que ni a los niños ni a las personas jóvenes afecta de manera importante. Sí pueden ser transmisores de la enfermedad porque la mayoría la pasan sin ningún síntoma, pero no la sufren ni les produce ninguna complicación importante. Y por último, también se ha establecido claramente cómo se contagia. Pues se contagia con el contacto físico y también se contagia por las gotas que salen de nuestra boca cuando tosemos o estornudamos. No las gotas finitas que se quedan en el ambiente, sino las gotas medianas que se caen antes de llegar a 1 metro de distancia desde que salen de la boca. Por eso la importancia que damos de dejar un poco de espacio entre nosotros, aunque nos cuesta, porque somos una sociedad que nos gusta vivir pegados, somos así. Y nos cuesta esa distancia, pero es una distancia que es bastante positiva para evitar la transmisión. En la aparición del coronavirus en China, la principal estrategia que se estableció por su gobierno y por los agentes de salud fue la contención. Y la contención poblacional de una enfermedad de transmisión puede ser muy diversa. Ellos decidieron que lo que había que hacer era confinar a la población que vivía en Wuhan, en esa provincia que, claro, para nosotros es de dimensiones estratosféricas por la cantidad de población que tienen, de manera que esas personas no pudiesen contagiar al resto de las poblaciones ni de las provincias en China. El desarrollo exprés de hospitales también fue un elemento fundamental, porque consiguieron que la enfermedad, a pesar de la velocidad que había tomado en la transmisión, las personas que estaban peor pudiesen tener servicios hospitalarios cercanos. Con la construcción, ya visteis aquellas imágenes que veíamos que construían en 10 días un hospital de 1000 plazas, que los están desmontando todos a estos días y que seguramente el material que están desmontando nos llegará aquí a la compra seguramente de buen precio. Esos hospitales ya van desmantelándose porque consideran que la epidemia en su país va disminuyendo. Y esos hospitales contuvieron a toda la población que necesitaba asistencia hospitalaria en un desarrollo muy rápido de la enfermedad. Eso es en el lugar de China. Luego, si todos recordáis, existe otro país que se habló de que había también muchísima enfermedad, que era Irán, pero de Irán no sabemos nada. Son de esos países del mundo que a los medios de comunicación, por lo que sea, no les interesa indagar, que a los Estados Unidos tampoco les debe interesar mucho y que entonces no sabemos ni cuántos enfermos hay, ni cuántos han muerto, ni se han contenido el virus, no sabemos absolutamente nada. Es de esos países que han decidido el poder económico oscurecer y que seguramente nunca sabremos qué ha pasado allí con la epidemia. Y luego ya conocemos bien los datos que han ocurrido en Italia. En Italia se desencadenó el virus en las 4 zonas del norte de Italia, justamente en las zonas donde los patateros, los vitorianicos y zuillanos más vamos, porque está Bérgamo, que es donde va el avión de Ryanair, pues justo ahí apareció el virus. Y ahí también ha tenido una diseminación muy rápida, de manera que en Italia intentaron el confinar a la población en esas provincias, pero como somos muy diferentes los europeos de los asiáticos, no ha funcionado muy bien, porque salieron todos corriendo en cuanto han podido. Y ayer mismo ya visteis al presidente italiano diciendo que se cerraba el país y que se intentaba paralizar la transmisión porque no conseguían controlar los casos nuevos que iban surgiendo. En el Estado español, justamente en este último mes, es cuando ha empezado el virus a extenderse de una manera mucho más rápida, sobre todo en la Comunidad de Madrid y en el País Vasco, y específicamente en Araba, y más específicamente en Gasteiz, porque una buena noticia, en Zuya no hay ningún caso, de momento no hay ningún caso, pero quiere decir que también la distribución poblacional es variable, ¿eh? No entendemos por qué en Gasteiz hay tantos y en los pueblos de alrededor no hay y en La Rioja sí hay. No se sabe muy bien por qué el virus funciona de esa manera.
existe en esta estrategia de la contención un objetivo claro, que no es evitar que el virus exista. El virus existe y va a existir con nosotros con la misma proporción que el virus de la gripe. Es un virus que no tiene tratamiento específico, que no va a desaparecer de nuestro medio ambiente por arte de magia y que va a seguir existiendo. Pero lo que sí se quiere con la contención es evitar la saturación del sistema sanitario. Si os acordáis, desde el día 1 del inicio de la crisis del coronavirus, todos los responsables de los sistemas sanitarios públicos salieron diciendo que no había problema, que el sistema sanitario era capaz de contener la epidemia. Pues no es cierto. No ha habido manera de contenerla y de hecho ahora estamos ya en los hospitales de Gasteiz prácticamente al borde de la saturación. Con lo cual, la contención, el objetivo que tiene es ganar tiempo. Es que haya los menos contagios posibles para que dentro de los contagios los que necesitan asistencia hospitalaria sean los menos posibles para no resaturar todo el sistema. Hay que analizar que el sistema sanitario, tanto Osakidetza como Osasunbidea, son sistemas públicos que funcionan relativamente bien, con un relativo buen funcionamiento, pero que son muy inelásticos. Están preparados para lo que están preparados y para esto no están preparados. Y en este momento en Txagorritxu existe una desazón entre los trabajadores y las trabajadoras por la sensación de desprotección hacia la enfermedad y porque también se considera que se está haciendo a veces las cosas de una manera precipitada y que los protocolos no se pueden seguir como se debieran seguir. Luego veremos si este miedo es basado en algo real o no, pero de hecho se está produciendo. Y hay una especie de malestar que yo creo que va en aumento y que hay que analizar, porque en este momento en Araba el 50% de los casos positivos son trabajadores y trabajadoras de la sanidad, el 50%. No de los ingresados ni de los casos graves, pero sí del conjunto de los casos positivos. Cada vez queda más claro entonces que el objetivo de la contención de la transmisión de la enfermedad no es ni la desaparición del virus ni la curación, sino simplemente que podamos gestionarlo de una manera racional en nuestras sociedades sin que esto suponga un descalabro ni para la financiación pública, ni para el sistema, ni para el cuidado de otras personas que no tengan el virus pero que también estén enfermas y que necesitan también cuidado. En todo este panorama hay siempre un poder importantísimo en el mundo de la salud que son la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica desde el minuto 1 ya vio el filón y ya ha empezado a preparar distintas vacunas, distintos medicamentos que seguramente dentro de un año y medio ya los tendrán elaborados, nos venderán a precio de oro, sobre todo en los países del tercer mundo, y a medio precio en los países avanzados donde menos se necesiten, pero es la dinámica habitual de las industrias farmacéuticas y de las multinacionales de la salud. Y por último, ha sido el gran negocio de estos 3 últimos meses el de las mascarillas, que desde el principio se planteó como una duda muy razonable su eficacia, pero que sin embargo han sido imparables y ha subido en un 8000% la producción de las fábricas de mascarillas, llegando a los precios desorbitados y sobre todo yo creo que muy potenciado y muy manipulado por algunos medios de comunicación que seguían manteniendo que por medio de la mascarilla no ibas a coger absolutamente nada cuando es absolutamente incierto. Todas estas cosas que se sabían pero que no se explican y que se explican a la vuelta ya de unas semanas cuando ya todo el mundo se ha comprado su mascarilla por 50 euros en Amazon, nos da también una idea de que cuando surge una crisis sanitaria de estas características hay cantidad de poderes económicos, políticos y sociales muy interesados en sacar tajada y que hay que estar muy atentos para estar prevenidos en estas situaciones y para no favorecer ni el miedo, ni el pánico, ni todo lo que quieren provocar para mejorar su negocio. Yo creo que también hemos hablado, y todos, porque salen continuamente en los medios de comunicación, cuántos fallecidos hay por el coronavirus en la comunidad, en Madrid, en Italia, casi prácticamente ha sido a la hora los datos que se iban ofreciendo, pero sin embargo, y esto parece que no puede ser muy casual, raramente aparecen datos como que en España se diagnostican 270.000 cánceres al año que tienen tratamientos de costo absolutamente desorbitados y que es el mayor negocio
que la industria farmacéutica ha tenido en los últimos 100 años. Tampoco salen mucho en los medios de comunicación que en Euskal Herria en 10 años han fallecido 578 trabajadores y trabajadoras en el desarrollo de su función laboral. 578. Lo que supondría que el coronavirus tendría que estar con nosotros presente durante 20 años para poder llegar a esa marca de mortalidad. También conviene recordar que en temporada de gripe, en el Estado se estiman que hay 6.000 muertes por la gripe, provocadas directamente por la gripe, no en personas que tenían otra patología y que cogen la gripe, no, provocadas directamente por la gripe. En la Unión Europea hay 8 millones de personas que mueren por contaminación ambiental, 8 millones de personas. No saco los porcentajes, pero yo creo que son números que tendríamos que repasar en nuestras cabezas para ponernos en la realidad y poderlas analizar con tranquilidad. Y en el mundo, en el 2017, que es el último dato que he visto de la FAO, hay 6 millones de niños y niñas que mueren anualmente de hambre. 6 millones de niños y niñas, de seres humanos de menos de 14 años que mueren de hambre. Esto, si lo comparamos con la problemática de un virus que llega, que contagia, que produce fallecimientos y que nos hace que pare la vida un poco en nuestro proyecto de vida durante unas semanas, yo creo que es que lo tenemos que pensar porque como seres humanos y como especie tenemos un problema. Y yo creo que además se va agudizando cada vez más. La segunda parte de la charla, que no habla tanto del coronavirus, es lo que yo llamo la utilización del miedo. Con todo esto que hemos hablado de la industria farmacéutica, del desarrollo de las vacunas, de los medicamentos, al mismo tiempo, por todos los sitios hemos oído y hemos visto que se va anunciando que viene una recesión económica. Habéis visto que la bolsa de Madrid ha bajado no sé cuánto, que no son pérdidas, ¿eh? Las bolsas cuando pierden es porque alguien gana. Unos pierden y otros ganan, pero la cuenta siempre sale. Que el IBEX también va variando, que la Reserva Federal Americana también ha bajado el precio del dinero, todo preparándonos para enseñarnos que estas eventualidades que pasan en la humanidad acaban y pueden acabar provocando una crisis económica con la que nos tenemos que conformar, porque son cosas que pasan, como si fuera un terremoto o un desastre natural. Es difícil buscar la ligazón, ¿eh? No es fácil buscar la ligazón entre una epidemia viral y una recesión económica, pero nos lo venden tan completo en el pack que todos lo entendemos. Decimos, joder, es que ahora, claro, con esto del coronavirus seguramente va a aumentar el paro y encima nos van a bajar los sueldos. Y nos quedamos contemplando esa realidad como si eso fuera natural. El miedo es una emoción humana y todos tenemos miedo. Y es razonable que entre nosotros haya algunos con más miedo y otros con menos. Yo, y lo comentaba con mis compañeras en la consulta, ha venido personas verdaderamente angustiadas por el miedo, porque reciben mucha información, se sienten muy vulnerables y ese miedo luego hay que gestionarlo. Y para gestionarlo tienes que tener primero capacidad de entender y de conocer la realidad y segundo, una red social que te ayude a salir de ese bucle. Los medios de comunicación han hecho exactamente lo contrario. Si han podido, han culpabilizado a muchas personas de estar contagiadas, como ha pasado con el colectivo de etnia gitana en Gasteiz, o nos han imbuido el miedo a que esto es un desastre y vamos todos abocados a estar muy enfermos y que nunca vamos a poder recobrar la salud que antes teníamos. Y ya veis que todo esto es falso. Es falso porque se ha vivido en otros sitios y no ha sido así. Pero es que además el miedo nos acostumbra a que nos manden. Cuando tenemos mucho miedo y no sabemos qué es lo que va a pasar, esa incertidumbre nos la quita alguien que nos venda seguridad y nos diga, si os ponéis 6 mascarillas una encima de otra, os gastáis 100 euros en retrovirales que no sirven para nada y además no vais nunca al médico de cabecera porque ese no os va a solucionar nada e iros a la privada, seguramente esa seguridad os va a devolver la tranquilidad y ya no vais a tener miedo. Y eso es falso. Eso es falso. Al miedo hay que hacerle frente y sobre todo en colectivo. Yo creo que cuando estamos viendo solos en nuestra casa la televisión y nos estamos tragando todas esas noticias y estamos pensando que estamos ante una hecatombe mundial a la que no vamos a poder salir, estamos entrando en la trampa de permitir que haya otros que piensen por nosotros. Y yo creo que al miedo hay que combatirle pensando. Estos días en Txagorritxu, antes se hablaba de los trabajadores y trabajadoras del hospital
estaban viviendo con mucha desazón lo que estaba pasando. Es cierto que cada vez hay más trabajadores enfermos, pero también es cierto que son gente con una edad y con un estado de salud absolutamente normal, que se recuperarán en un par de semanas y que volverán a la normalidad. Pero cuando el miedo empieza a cebarse, es muy difícil ver la realidad. Y empiezas a sentirte que vas a estar tan mal, que vas a acabar en la UCI, que no va a haber respirador y que te vas a morir. Parar todo ese bucle a veces es cuestión social, y es cuestión en que entre todos intentamos ver la realidad y paremos un poco toda esa mentira generalizada que nos quieren vender. Yo creo que deberíamos estar atentos, y estar atentos porque el miedo ese que se nos inocula sirve para muchas cosas más. Sirve para que aceptemos una recesión económica, sirve para que seamos insolidarios, sirve para que luego pensemos que el enemigo es el que tengo al lado, no un sistema que me condena a creerme las mentiras que me están vendiendo, y sirve sobre todo para paralizarnos y para no organizarnos. Y si yo creo que a esta epidemia se le puede vencer, es porque hay red social suficiente para ayudarnos unos a los otros. Tenemos bien claro que este virus va a convivir con nuestra sociedad, que afecta de una manera grave a las personas que ya tienen una vulnerabilidad previa, que son mayores, que tienen enfermedades. Pues a esos tenemos que cuidar, a esos tenemos que cuidar. No nos tenemos que pensar, vamos a salvarnos nosotros, no me voy a contagiar, no, vamos a cuidar al que tengamos al lado. A las personas en las residencias posiblemente haya que atenderles más que nunca, no menos que nunca, más que nunca. A las personas que tienen enfermedades crónicas hay que dejarles espacios en los hospitales para que sean bien cuidadas. Y al resto, a los que tenemos una vida normal, que tenemos ese privilegio, tendremos que aguantarnos si nos viene el coronavirus y nos tiene una semana en la cama, porque no pasa más, porque ya sabemos que no pasa más. Yo creo que el espíritu crítico, leer, buscar información fidedigna, no fiaros de las tertulias estas de la televisión que dan un susto al miedo y que además manipulan a todo el mundo, que la solidaridad, cuidar y cuidarnos pueden ser las que pueden con cualquier epidemia, con cualquier enfermedad. Y hasta aquí hemos llegado porque hemos sido seres sociales y hemos sabido mantener este cuidado entre nosotros. Y yo ya no os cuento más. Entre otras cosas... Mientras coja aire, ¿vale? Ya está todo de calor, además. Si a alguno no le importa, pero si no tenéis frío, abrir alguna ventana, porque hemos abierto aquí una, pues se carga mucho. Si tenéis frío la cerramos, no pasa nada, pero para evitar un poquito el calor excesivo. Vale, como he comentado antes, bueno, tampoco para que se haga muy largo, yo creo que la explicación de Mati la habéis escuchado todos, ¿vale? Imagino que surgirán dudas y han surgido también más dudas todavía. Sí que abrimos un turno de palabra para que podáis trasladar esas dudas o preguntas, y Mati, entiendo que gustosamente os responderá hasta que se canse. Vale, si lo hacemos por orden, levantéis la mano y yo os indico un poquito para hacer. Ahora se ha quedado todo claro, ¿no? ¿Cómo hacemos entender a los abuelos que los niños que no tienen colegio están mejor, igual no tan cerca de ellos? Hay que medir todo, hay que medir todo. Si tu madre, tu padre están estupendos, no tienen ninguna enfermedad y además están muy ágiles y les gusta estar con sus nietos, igual es peor el remedio que la enfermedad. Déjales vivir tranquilos y que cuiden de sus nietos, que no va a pasar más. Otra cosa es si algún miembro de la familia tiene un problema de salud al que hay que cuidar especialmente. Entonces hay que cuidar y esa es la prioridad. Yo creo que lo que ha pasado en Gasteiz con el cierre de los colegios ha sido una medida que se ha tomado por parte de la Consejería de Sanidad un poco a la baja, porque yo creo que el planteamiento primero era cerrar Gasteiz, como se ha hecho en Italia, se ha hecho en China, cerrar Gasteiz en el sentido de cerrar las fábricas, cerrar los centros escolares, cerrar todos los sitios donde se hubiese una base importante de personas. Lo que pasa es que han decidido cerrar los colegios, que es lo que menos pide pan,
porque al fin y al cabo los niños se quedan en casa a cuidado de los abuelos y las abuelas y no hay una consecuencia económica directa como sería cerrar Michelin o Mercedes. Pero no lo descartemos, no lo descartemos. Si el crecimiento del virus y se sigue con esta estrategia de contención va a seguir este mismo desarrollo, posiblemente llegue ese momento. Y si llega ese momento, como el que toma la decisión no va a estar influenciado por lo que nosotros pensamos, lo que tenemos que hacer es cuidarnos entre nosotros. Y no está nada mal quedarse confinado en Zuya, porque vamos, si te dan a elegir, pues seguramente más de uno de Gasteiz se venía aquí. Pero yo creo que todo eso parte del sentido común y de la prioridad siempre de que hay que cuidar a los frágiles. Los frágiles son las personas mayores que tienen enfermedades y las personas adultas que tienen enfermedades, que están en tratamientos, etcétera, etcétera. Y intentar, en lo parecido a lo posible, autogestionar nuestra propia salud para no saturar un sistema sanitario que ya está al tope de sus posibilidades y que tiene que guardar toda su energía para cuidar a esas personas frágiles. ¿Los diabéticos tienen algo que les hace que se les tenga que cuidar más en este aspecto? Sí. ¿Con el coronavirus? Sí. Para cualquier infección, ¿eh? Todas las personas diabéticas tienen más propensión a las enfermedades infecciosas y necesitan más protección. ¿Con un déficit de defensas un niño de IgA también sería un colectivo vulnerable? Sí. Todos los niños que tengan inmunidad corta, se dice, menos inmunidad de la que debieran, tendrían que tener cuidado con la transmisión del virus. O sea, igual no venir al instituto. Eso es. Vaya. A mí me gustaría que nos contaras, ante un positivo en un momento dado, porque hemos oído que si el contacto directo, el no directo, que salta, tiene que ser directamente, pero si yo no soy amiga tuya, pero trabajo contigo, ¿eso exactamente qué se está diciendo? O sea, ¿cuál es el protocolo? Consideramos contactos, bueno, consideran los epidemiólogos contactos, toda persona que ha estado a menos de 1 metro y más de 15 minutos de un caso positivo. No es fácil medirlo, porque hablando con compañeros, el contacto, por ejemplo, en la consulta, que es una mesa de menos de 1 metro con el que estás hablando con una persona que posiblemente tosa mientras estás atendiéndole, eso es un contacto, y si han sido 13 minutos en vez de 15, es difícil de valorarlo, pero los criterios fijos son esos, más de 15 minutos, menos de 1 metro. Y esos contactos los hace Osakidetza, o sea, una vez que ese paciente da positivo y hace esta investigación, Osakidetza es el que se pone en contacto con los contactos. Cuando hay un caso sospechoso, Osakidetza, el protocolo que ha establecido es que a esa persona se le lleva o se le hace en casa, pero vamos, se le hace un test para saber si es positivo o no es positivo. Si es bueno, ¿por qué se le hace el test? Primero, no a toda persona con un proceso catarral como el que tengo yo se le hace el test. Se hace el test en este momento con 3 criterios. Una persona que haya visitado las zonas rojas que decimos, los viajes a Italia, es más raro que se haya ido a China, pero vamos, a esos países. Una persona que haya estado en contacto directo con un positivo. Y una persona que empiece con síntomas. Tiene que tener las 3 condiciones o 2 de ellas. Que empiece con síntomas respiratorios y de fiebre de más de 38,5. Eso consideramos caso sospechoso. Se llama a Osakidetza y Osakidetza ya establece el protocolo, que es normalmente es acudir a su casa, explicarle que tiene que estar en casa con medios de aislamiento y hacerle el test. Si es positivo, a todas las personas que en los últimos 15 días han tenido un contacto, el que hemos dicho antes, de menos de 1 metro y de más de 15 minutos, se les considera contactos. Y a esas personas se les pone en 2 tipos de seguimiento. Uno que es el estricto, te quedas en tu casita 15 días y no te mueves, que puede ser transmisor, y esperamos a ver si desarrollas síntomas y te vuelves positivo o no. O se le deja durante 5 días para ver si aparecen síntomas. Si en esos 5 días aparecen síntomas, se hace el test para corroborar si es positivo o no, y empezamos desde el principio otra vez. Por eso ha pasado que en los casos de Txagorritxu, que al final fueron 40 los trabajadores y trabajadoras positivos,
todos sus contactos llegaron a ser casi 400, porque entraba la familia, la gente que había trabajado con ellos y los pacientes que habían atendido en las plantas. Ha sido un poco tormenta perfecta, ¿eh? No suele ser muy habitual que una epidemia empiece dentro de un centro hospitalario por los trabajadores y no por los pacientes, pero es lo que ha tocado. ¿Qué precauciones se pueden tomar cuando estamos en contacto con gente? Pues vosotras que estáis en mucho contacto. No por nosotras, en realidad, sino por no transmitir de uno. Sí. Bueno, y por vosotras, que sois muy importantes también. Yo creo que lo primero, advertir a las personas que vayan a ir a vuestra peluquería o a cualquier otro sitio, que si tienen síntomas, primero, que vayan a un centro sanitario, que no quiten importancia a un síntoma real, que es de 38 y más, me imagino que será difícil, ¿no? Pero bueno, que alguien es tan alegre que dice, bueno, pues voy a la peluquería con mucha fiebre. Bueno, pues a esas personas que decirles, no vengáis a la peluquería porque con 38 de fiebre no se va a la peluquería ni a ningún sitio, se está uno en casa y bebiendo agua. Y luego, en vuestra mano, sobre todo, lavaros las manos continuamente, que se nos está quedando las manos ya, yo ya las tengo desteñidas, y luego intentar toser lo menos posible en el espacio donde se convive con más personas, intentar usar siempre pañuelos desechables. La lógica, y que además instintivamente lo hacemos, la lógica que te dice que por tu boca y por lo que toses y estornudas puedes contagiar a otro. Esas son las medidas. Las únicas medidas que se han visto que son efectivas. Todo lo demás ya se ha visto que no es efectivo. El otro día me preguntaban si dando besos se contagia. Sí. Y eso no quiere decir que no podamos dar besos. No hay que dar besos a las personas frágiles, que es a las que hay que cuidar. ¿Vale? Es que a las que podemos transmitir algo que les puede cambiar la vida. Pero el resto nos podemos matar a besos, no hay problema. Porque podemos ser transmisores sin tener la enfermedad. Sí, se considera que prácticamente un 70% pasamos un catarrillo de pan y melón con el coronavirus y que es al 30% el que ya aparecen síntomas mucho más potentes. Por eso es muy difícil establecer la mortalidad real, porque claro, sabemos de los que han dado positivo, pero los que han dado positivo es una mínima parte de todas las personas que han podido estar infectadas. Y por eso la importancia del virus hay que relativizarla. Es como la gripe. Claro, la gripe, al que le toca una gripe mala y en una época mala de su vida, le produce un problemón. Al resto nos produce 3 días en la cama de dolor de cabeza y de malestar. La misma proporción con diferente desarrollo, porque es otro tipo de enfermedad, pero es muy semejante. ¿Es aconsejable o se desaconseja viajar en este momento? Viajar me refiero dentro de España, sin ir a... En principio no hay ninguna limitación y nadie ha puesto ningún protocolo que no sea aconsejable. Yo creo que hay que también tener en cuenta la propia fragilidad. Si yo no estoy muy allá y tengo enfermedades, es que me toco el micrófono, y tengo enfermedades que me puedan producir problemas, igual estoy más tranquila y más segura en casa hasta que suba el pico epidémico, hasta que ya empiece la epidemia a ceder. Si estoy estupendamente y mi costumbre es que me voy todas las Semanas Santas a los picos de Europa, pues me voy tranquilamente porque no hay ninguna limitación. Y yo quería preguntar también respecto a ellas, nos estamos en contacto con la comida y así, a ver si tendríamos que tener también algún tipo de... No se transmite por la comida, sí se transmite por las superficies. Entonces, si estás estornudando encima de una plancha de acero inoxidable en la cocina, tienes que tener una higiene exquisita para que no pongas ahí la mano, tú, tu compañera y el de más allá, y os lo vayáis transmitiendo. Que no pasa más, que no pasa más. Si tú coges el coronavirus, te coges un gripazo y se lo pegas a la compañera, no pasa más. Pero tienes que ser consciente de que existe ese riesgo. No creo que nadie muy frágil esté trabajando en una cocina que es muy leñera, además. Sí, con la alimentación no hay ninguna transmisión, no hay ninguna posibilidad de transmisión.
¿Deja recuerdo en el cuerpo o se puede volver a coger? No se sabe. No se sabe si crea anticuerpos o no. Sí que se supo en los anteriores coronavirus, en el SARS y en el MARS sí. En este no se sabe todavía. No ha dado tiempo a transcurrir suficientemente tiempo desde las primeras infecciones, porque tiene que pasar casi un año para poder ver si ha generado anticuerpos, si ha generado inmunidad. Sí que sabemos que aunque no hay anticuerpos, se genera memoria inmunológica, que es que cuando tú has pasado una gripe, al cabo de 2 años puedes pasar otra y normalmente la pasas más atenuada, porque tienes una especie de memoria en tu sistema inmunológico que desarrolla enseguida defensas para combatir el virus. Eso seguramente se dé, lo que no sabemos es si es irrepetible, que es cuando ya generas anticuerpos y ya no se puede producir. Por eso las farmacéuticas están como locos con las vacunas, que nos la cascarán una al año, y si no al tiempo. Hay más preguntas, ni Mati, Berriro. Vosotros, oye, da gusto, ¿eh? Mi esker benetan, y bueno, y sobre todo eso, lo que hemos dicho antes. Cuidarnos a nosotros, pero sobre todo cuidar a las personas vulnerables, que tenemos red y comunidad suficiente para hacerlo y que entre todos lo podemos conseguir, y no, desde luego, desde muchos sistemas y desde muchos consejos que no llegan a ningún sitio.